Feliz tarde. El día de hoy vamos a retomar nuevamente el taller de gestión de ambientes de aprendizaje desde una mirada o un proceso de realimentación a las actividades que hemos realizado durante la semana para fortalecer pues el conocimiento didáctico del contenido de cada docente. Como ya habíamos mencionado, nuestro taller se denomina gestión de las interacciones entre las personas en los diferentes modos híbridos de aprendizaje. Pero, ¿qué son los modos híbridos de aprendizaje? Como ya lo habíamos tomado en algunos talleres anteriores, es aquella combinación de modalidades, en este caso la presencialidad cara a cara, o mediados a través de recursos tecnológicos y físicos, en el caso de nuestra institución, una modalidad asincrónica, semipresencial, de acuerdo a las tutorías que estamos brindando, a través de un medio físico como las guías de aprendizaje. La gestión de aula hace referencia a todas las acciones de los docentes para crear, mantener ambientes de aprendizaje que propicien el logro de los objetivos. Dentro de estas acciones, el docente debe tener en cuenta el buen uso del tiempo, el uso de los recursos, la flexibilidad del currículo, es decir, el qué, el cómo y el para qué enseñar, la flexibilidad en la evaluación y la gestión de personas. Para crear climas de aula efectivos que propicien el desarrollo y aprendizaje de los estudiantes, es importante tener en cuenta algo: las interacciones entre los docentes, entre los estudiantes, los padres de familia y directivos van a garantizar un clima de aula que permita el fortalecimiento de los aprendizajes de los estudiantes. Pero, ¿qué son las interacciones? Las interacciones se pueden definir como todas las acciones y relaciones recíprocas entre dos o más personas en diferentes campos de acción, donde el lenguaje oral, escrito o corporal se convierten en ese medio de interacción. Las interacciones son dinámicas que facilitan la comunicación para el aprendizaje. Son procesos de intercambio verbal. Como lo mencionábamos, el lenguaje es una acción de construcción de conocimiento, donde se tienen en cuenta aspectos cognitivos, sociales y emocionales. ¿De qué manera se pueden dar estas interacciones? Entonces, existen dos campos de acción: un campo presencial de forma sincrónica, donde tenemos la oportunidad de interactuar cara a cara con el estudiante, docente, padre de familia, estudiante, padre de familia, o con el directivo también, donde esa interacción se da especialmente a través de la oralidad, a través de las expresiones corporales, donde los gestos y los tonos de voz juegan un papel muy importante. Si lo miramos desde el punto de vista de nuestra institución, podemos decir que estas interacciones se dan a través de las tutorías que brindábamos cada 15 o 20 días en la institución educativa de nuestros estudiantes. Y en un segundo campo, denominado un campo no presencial, el cual no tenemos la interacción cara a cara con el estudiante, sino es mediada a través de algunos recursos tecnológicos, en este caso plataformas para encuentros o el grupo de WhatsApp que ustedes han definido, de una manera sincrónica o de una manera asincrónica, es decir, a través de esas guías o textos o chat que estamos definiendo. Estas interacciones se dan en su mayoría a través de textos escritos, a través de contenidos y recursos. ¿Cómo se da esta no presencialidad y de manera sincrónica? A través de las guías de aprendizaje que hemos diseñado en nuestra institución educativa. Adicional a ello, cuando hablamos de estas interacciones entre el docente y el estudiante, podemos identificar que hay un medio que en estos casos está predominando, que son los textos escritos, en este caso las guías de aprendizaje, las cuales brindan a los estudiantes algunas indicaciones, algunas pautas y algunas orientaciones para poder desarrollar tareas académicas de una manera asincrónica. Estas indicaciones que mencionábamos se categorizan, digamos que en dos clases. Una
las que hacen referencia a instrumentos de evaluación y de instrucción, como expresiones para revisar conocimientos previos, comprensión literal de la información que se encuentra en los textos. Cuando le preguntamos al chico por el qué, el cómo o el cuándo vamos a organizar datos, por ejemplo, o de una modalidad cognitiva de acuerdo a las acciones mentales que realiza el estudiante para producir conocimientos, para realizar inferencias, para identificar la causa y efecto, y dentro de ellas podemos encontrar algunas expresiones como en qué se diferencia, qué pasaría si, explica lo que has entendido, alcanzaste el objetivo, qué dificultades tenemos. A su vez, es importante que categoricemos y que conozcamos las diferentes interacciones que se pueden dar dentro y fuera del aula. A partir de allí debemos nosotros como docentes conocer esas categorías. En este caso, la propuesta que les hace el programa es a partir de una reflexión que hace Flander, y también conocer los diferentes momentos en que nosotros interactuamos con los estudiantes de acuerdo a la modalidad, en este caso a través de las guías de aprendizaje. Nuestras guías tienen una estructura definida, un momento de exploración, estructuración, práctica, transferencia y cierre. Entonces es importante que nosotras reconozcamos esos momentos y a su vez en qué momentos podemos interactuar con los estudiantes. Recordemos que los estudiantes bajo la modalidad de trabajo en casa interactúan, es decir, estudiante interactúa a través de los contenidos, y cuando hablamos de la interacción docente-estudiante se hace a través de dos procesos muy importantes, que es el proceso de seguimiento y el proceso de realimentación. Entonces, cuando hablamos de estas categorías, Flander nos cita 9 categorías, 7 para el docente, es decir, 7 tipos de interacciones que se dan en el aula, algunas de manera efectiva en esas interacciones, como otras son interacciones no afectivas, donde el estudiante es un ente pasivo. Por ejemplo, tenemos la categoría de aceptación de los sentimientos y emociones, tenemos la estimulación y apoyo al acompañamiento verbal, cuando el docente apoya las opiniones e ideas de los estudiantes, tenemos la aceptación de ideas de los estudiantes, cuando el docente parafrasea, organiza y quizás construye un nuevo concepto de acuerdo a lo que el estudiante le ha brindado, la elaboración de preguntas que permiten al docente articular con el estudiante el desarrollo y el aprendizaje. Tenemos también una quinta categoría, la cual es una categoría totalmente de instrucciones, donde el docente les pone al estudiante acciones y algunas actitudes que debe manejar, en donde el estudiante se nos convierte en un actor pasivo, ya que el docente es el que está liderando. Tenemos también la sexta categoría, donde el docente dirige, indica, gobierna, ordena, el estudiante simplemente escucha y es pasivo. Tenemos una séptima categoría, donde quizás se critica y se justifica la autoridad del docente y en algunos casos intimida a los estudiantes. En el caso de los estudiantes tenemos 3 categorías. Una que permite la interacción con el docente a través de preguntas y respuestas. Tenemos también la elaboración de preguntas a partir de opiniones y construcción de ideas. Y una interacción que creo que se da mucho en las aulas cuando hay confusión, y es un silencio. Esas 9 categorías que veíamos anteriormente, 10 categorías, son las que nos expone Flander para categorizar el tipo de interacciones, pero a su vez nos invita y nos da a conocer 6 categorías para analizar dichas interacciones. Para ello se brindó un anexo 1, el cual ustedes tienen de manera física, que podemos leer y profundizar, pero aquí vamos a retomar 3 categorías que son importantes, como es la cultura del aprendizaje, la cual permite involucrar a los estudiantes en la experiencia de aprendizaje, con el objetivo que el estudiante conozca los objetivos que se van a tratar, el estudiante tenga claro los conceptos y la información que se va a trabajar, introducirlo a términos e ideas. Lo otro, se emplea un lenguaje preciso para profundizar y en todos estos procesos de comprensión, y es un momento donde es una situación muy específica
que va más allá de las relaciones y busca también procesos de transferencia donde se amplíe la información. Está también el uso de la pregunta, que es una de las interacciones más frecuentes en el aula y que pues se busca que en estas guías de aprendizaje también se dé en los diferentes momentos, con preguntas divergentes o convergentes que permitan al estudiante crear hipótesis, a valorar también las respuestas que el estudiante nos dé, a elaborar también preguntas por parte del estudiante y que estas preguntas se vuelvan guía para dar respuesta y argumentar procesos. Y una tercera, que es la participación y la motivación, hace más referencia a la parte emocional, ¿cierto? Que nos dice que debemos permitir a los estudiantes su participación activa, desarrollar momentos de discusión donde el docente tiene un papel central y el estudiante un papel central y mediador, sino que es el estudiante el cual va a destacar todas sus habilidades de comunicación y de expresión. El docente pues debe tener en cuenta una escucha activa para poder retomar todas las ideas y propuestas de los estudiantes. Existe otro momento de interacción, otra categoría de interacciones que hace parte al acompañamiento socioemocional que le podemos brindar a los estudiantes, el cual nos hace referencia a 4, digamos, subcategorías, dentro de ellas la actitud de escucha, la orientación hacia el reconocimiento de las emociones y tener una actitud empática con el estudiante. También es importante que reconozcamos los diferentes roles y entes que hacen parte del proceso de enseñanza y aprendizaje, en este caso el rol que cumple el docente, el rol que cumple el estudiante, los padres de familia y directivos en este proceso. Es importante, para ello se diseñó también un material donde se hace explícita las responsabilidades de cada uno. En este caso, el estudiante como centro y protagonista de su proceso, el docente la persona encargada de planear, diseñar, orientar todos los procesos, el directivo el encargado de liderar y acompañar a los docentes en estos procesos de planeación, y a los padres de familia como actores activos encargados de acompañar, conocer, experimentar, escuchar, brindar cariño y amor en casa en dichos procesos de aprendizaje. También teníamos un momento de práctica donde, como lo mencionábamos anteriormente, es importante identificar los momentos de nuestras guías de aprendizaje, los diferentes roles que tenemos diferentes roles y actores en este proceso de enseñanza y aprendizaje, conocer las categorías de aprendizaje que nos propone Flander, generar un espacio de interacción con las docentes para obtener un producto que es la revisión e identificación de expresiones, preguntas y explicaciones que le brindamos al estudiante en nuestras guías de aprendizaje, apoyándonos en el anexo 4 que ustedes tienen. Entonces la idea era que en comunidad de aprendizaje o de manera individual tengamos una guía de aprendizaje propia, recomendablemente, con apoyo del anexo 4, identifiquemos esas expresiones en cada momento de la guía y a su vez hagamos sugerencias que nos permitan fortalecer nuestra práctica de aula en relación a las interacciones. A su vez teníamos un momento de transferencia, el cual nos invita de manera individual a preguntarnos qué ajustes le podemos hacer a nuestras guías de aprendizaje, a nuestras prácticas, a nuestras experiencias y estrategias para fortalecer los procesos de interacción dentro del aula y en las guías de aprendizaje, en los programas de radio, en los mensajes de texto, en los foros o conversaciones que tenemos con nuestros estudiantes. Es decir, cómo fortalecemos esos procesos de interacción con nuestros estudiantes en los diferentes campos de acción que tenemos con ellos. Y un momento de cierre y reflexión, que es una pregunta que nos lleva a preguntarnos, volver a retomar la palabra, y nos dice: ¿qué se llevan ustedes como docentes de este taller para fortalecer esas interacciones, planeaciones y retroalimentación en las guías de aprendizaje con los estudiantes?